Santo Dios. Dice la palabra de Dios. Esta tarde el Señor me daba esta palabra. Y Dios me hablaba de los desiertos, amén. Y es de eso que te quiero hablar, aleluya. De los desiertos. De cómo tú debes posicionarte en los desiertos. Dice la palabra de Dios. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí su criado. Y él se fue, está hablando del profeta Elías, por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, deseando morirse. Aleluya. Dice la palabra de Dios que acá se encontraba, y todos sabemos el contexto de la palabra, porque muchas veces hemos hablado del profeta Elías. Y dice que acá se había levantado, como sabemos, Jezabel lo había amenazado. El profeta decide esconderse y dice que caminó por el desierto. Y en el desierto dice la palabra de Dios que él deseó morirse. Aleluya. Y oiga, Elías venía de vivir momentos gloriosos con el Señor. Entonces esto me enseña a mí que Elías era tan humano como usted y como yo. Y dice la palabra que cuando vio toda la situación, todo lo que Dios había hecho, como Dios había mandado fuego del cielo, como Dios había hecho señales y como Dios había movido su mano, él vio toda esta situación que muchas veces usted y yo podemos estar viendo, cosas gloriosas que hace papá, como salva, como restaura, como sana, como libra, como da oportunidades. Y la gente es como que no responde a lo que Dios hace. Porque Dios, dice la palabra, es bueno. Jesucristo mismo dijo, uno solo hay bueno y es mi Padre. Entonces nosotros sabemos que Dios es bueno. Pero dice que Elías vio que el pueblo no respondía a las bendiciones de Dios, y comienza todo este proceso de vida del cual hoy te quiero hablar. Y ahí es donde dice que él va al desierto y desea morirse. ¿Cuántas veces nos encontramos en situaciones adversas y difíciles? No sé si al punto de desear morirte, pero hay personas que sí. A mí nunca me ha acontecido tal cosa de pasar por un proceso fuerte y desear morirme. Nunca me ha pasado eso, pero sí sé que hay personas que a veces son tan acorraladas, tan oprimidas, tan atadas, que llegan a pasar procesos fuertes y lo único que desean es morirse. Y acá estaba Elías, y acá comienza la palabra que yo te quiero ministrar en esta noche. Dice en el capítulo 19, versículo 9, y dice, y allí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Esto es señal de que la cueva donde Elías se había metido no era una cueva donde Dios lo había mandado, no era una cueva que Dios había
nuestro Dios. Aleluya. Hay un montón que todavía no se doblegaron contra el enemigo. Un montón que les cuesta, que pelean la batalla todos los días, pero que sin embargo deciden volverlo a intentar. No quedamos solos, no somos únicos. Hay un montón de gente en todo el mundo que sigue exaltando, glorificando el nombre de Dios. Y oiga, mucha gente sin libertad de culto, sin libertad de poder expresar lo que siente, sin libertad de cargar con una Biblia, mucha gente oprimida, mucha gente muerta por causa de Cristo, y así todos no se meten a una cueva. Aleluya. Deciden seguir alabando a Dios. Santo. Y hoy usted se tiene que determinar. Amén. La cueva no está hecha para nosotros. Amén. Las cuevas no están hechas para... Porque de alguna manera Elías estaba poniendo una excusa, diciendo no hay nadie como yo. ¿Quién le hizo creer eso a Elías? Si había un montón de gente que creía y alababa a Dios. Por eso te digo, muchas veces la cueva nos preparan, nos capacitan, nos enseñan para lo que se viene, o muchas veces nos procesan en nuestra naturaleza. Y dice que él le responde, oiga, encima que Dios se le presenta y le pregunta, ¿qué estás haciendo aquí, Elías? Él le respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, han matado espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí que Jehová pasaba, y un grande y poderoso viento. ¿Cómo era el viento? Grande y poderoso. ¿Cómo era el viento? Grande y poderoso. Y un grande y poderoso viento, oiga, que rompía los montes, quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Dios le estaba, ¿sabe qué? Enseñando a Elías, porque Elías, la naturaleza que tenía, era la naturaleza de un varón fuerte, de autoridad, que él decidía si llovía, si no llovía. Él decidía y decía, el Dios que responda por fuego, ese es. Era el que pedía fuego, era el que pedía lluvia, era el que creía que Dios se manifestaba a la manera de él. Pero Dios en este momento le estaba enseñando, parate ahí, Elías, mira bien. Y dice algunos historiadores que piensan que Elías tuvo que sostener fuerte por la violencia con la que pasaba el viento. Oiga, y Dios le estaba diciendo, esta vez, Elías, no es a tu manera. Esta vez, Elías, es a mi manera. Esta vez no es por viento, Elías. Esta vez no es como vos declarás y decís, Elías. Ahora déjame que yo trabaje. Ahora déjame que yo te muestre quién soy. Jehová no estaba en la locura del viento. Aleluya. Aleluya. El viento buscaba corriente, ambiente agitado o circunstancias que influyen y te pueden desestabilizar. Muchas veces los vientos van a venir para sacarte, para moverte del propósito, para correrte con fuerza de lo que Dios ha determinado. Pero déjame decirte, Jehová no está en el viento, y Jesús es el que calma los vientos. Aleluya. Y dice la palabra de Dios, pero Jehová no estaba en el viento, y tras el viento un terremoto. Pero Jehová no estaba en el terremoto, movimientos bruscos, donde hasta la tierra se puede abrir. ¿Quién se puede mantener en
por lluvia, por como él declaraba. Ahora le estaba enseñando en esa cueva, Elías, esta vez el control lo tengo yo. Aleluya. Y será a mi manera. Santo Dios. Y dice la palabra de Dios. Y tras el fuego, un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y de aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Y Dios estaba en el silbo apacible. Dios le estaba enseñando y le estaba diciendo: Elías, hace un tiempito atrás querías morirte. Estabas en un desierto deseando morirte. Y de repente te sentís que sos el único. Dios le estaba enseñando y le estaba diciendo: ¿viste, Elías? Que nadie es indispensable, que nadie es único, porque todos pueden pasar esta angustia de querer morirse. Dios le estaba diciendo: ¿viste, Elías? Hace poquito pediste fuego del cielo y yo estaba ahí. Y fue a tu manera y fue a tu forma, pero hoy es a mi manera. Y yo decía: Señor, porque hay algo que no enseñaban hace un tiempo atrás. Hace mucho, bastante. El apóstol Ramiro una vez me enseñó y me decía: hija, en cada mensaje que des tenés que encontrar a Cristo. Y yo decía: Señor, ¿dónde estás en este mensaje? Y yo decía: Elías era un hombre que hasta ese momento se movía por la ley. El fuego, el terremoto, el viento, quizás representaban la ley con la que se movía Elías, porque Elías conocía la ley y todo lo que él aplicaba era ley. Pero de repente viene Cristo, el silbo apacible, a aplicar la gracia y a enseñarle a Elías: tenés que ser un varón que dé oportunidades. Aleluya. Tenés que ser un varón que mire con amor. Deja de aplicar tanta ley, viento, fuego, terremoto. Comienza a abrazar con el silbo apacible. Aleluya. Y Dios te quiere enseñar esto, iglesia. Demasiada ley y poca gracia. Demasiada ley y poca gracia. Todo es fuego, todo es viento, todo es terremoto. Y queda el silbo apacible que como cordero fue llevado al matadero y no abrió su boca. Y queda el silbo apacible que mientras lo azotaban, lo escupían y lo golpeaban, no abrió su boca. Y queda el silbo apacible que se entregó solamente por amor y en silencio. Aleluya. Necesitamos más silbo apacible. Amén. Menos fuego, menos viento, menos terremoto y más gracia, iglesia. Aleluya. No somos quien para condenar y juzgar. Amén. Dios necesita que abraces, que restaures, que te manifiestes en el silbo apacible con amor. La gente está perturbada y cansada de azotes, de vientos, de terremotos, de golpes. Necesita paz. Y la paz es ese silbo apacible que nosotros con Cristo le podemos brindar. Aleluya. Santo Dios. Aleluya. Pero a veces no entendemos y no aprendemos hasta que Dios trabaja en nosotros. Amén. Porque dice en Oseas 2:14: Santo Dios. pero he aquí que yo la atraeré, la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. En el desierto Dios te habla al corazón. No es para que te mueras al desierto. Mientras Elías deseaba morirse,
Dios estaba enseñando que en el desierto es el único lugar donde Dios puede trabajar en tu corazón. ¿Sabes por qué? Porque en el desierto solo estás tú y Él y aprendes a escucharlo. En el desierto aprendemos a callarnos, a guardar silencio. Y los desiertos son necesarios para que Dios nos hable. A veces son fuertes, a veces no nos gusta, pero en esos desiertos Dios nos habla al corazón. Por eso es necesario que aprendamos, iglesia, a transitar los desiertos. No hubo desierto más poderoso que el de Jesucristo. Fue confrontado por el enemigo todo el tiempo y solo con la palabra Él obtenía victoria. Por eso te digo que en los desiertos puede suceder un montón de cosas, pero siempre el fin va a ser que Dios te lleve y atraer. Te digo lo que es atraer: es conseguir o hacer que alguien se acerque movido por una fuerza superior. Aleluya. Eso es atracción. Dios hace que algo suceda para llevarte al desierto. Santo. Lamentablemente a veces los desiertos no son como quisiéramos. Y pasamos por desiertos que nos duelen y nos cuestan. Pero el único fin de Dios es hablarnos al corazón. Él te atrae, Él te lleva, Él te empuja al desierto porque te quiere hablar. Porque muchas veces estamos tan afanados, pero tan afanados que no tenemos tiempo para oír la voz de Dios. Y Dios necesita más oidores. Dios necesita gente que le preste atención, que le preste el oído, que le diga: papá, acá estoy esperando que hagas algo. Dios necesita muchas veces de los desiertos, aunque no te gusten, porque es la única forma que encuentra para hablarte al corazón. Porque mientras no estás en el desierto, vas y venías a las corridas y no les prestas atención al amado, y pasas al lado de Él muchísimas veces sin prestarle oído. Y resulta que cuando viene el desierto, ahí nos acordamos que hay un Dios de poder que habla al corazón. Iglesia, de este mensaje yo quiero rescatar esto: menos ley y más gracia. Y deja que Dios en el desierto haga algo. Aleluya. Ya basta, hace un tiempo el afán, la ansiedad y cuántas cosas han ocupado el lugar de Dios y lo siguen ocupando a tal punto que a veces no tenemos ni un momento para hablar con Él. Y de repente te viene ese sacudón del desierto y ahí es donde te retiras y le prestas atención y ahí te acordás que Dios te estaba esperando. Él no quisiera, Él quisiera evitarte desiertos tristes, desiertos dolorosos. Él te los quisiera evitar, pero somos tan cabeza dura que a veces solamente en el desierto le prestamos atención. Y Dios trabajó fuertemente en Elías. Elías, no es a tu manera, es a la mía. Y Dios te está enseñando algo. No es a través de caprichos, no es a través de enojos, no es a través de renegar. No,